sale la apostasía? De la misma iglesia, porque apostasía significa rebelarse de la verdad, salirse de la verdad. Pero tendría que tener esa apostasía desorganizada, desordenada, tenía que tener un liderazgo. ¿Cuándo emerge ese liderazgo, que es el hombre del pecado? Que es el mismo cuerno pequeño. Cuando es quitado, lo que impedía. ¿Qué impedía? El gobierno romano. Y se transforma en un gobierno eclesial o religioso, que es el papado. Y que está figurado desde la profecía de Daniel en el capítulo 7 por un cuerno pequeño que surge de un gobierno que es la cuarta bestia, que es Roma, y que ese cuerno pequeño viene a ser el hombre de pecado, con su ideología, con su religión, su filosofía, como ya vimos, figurada en aquella mujer de Apocalipsis 17 también. Y vamos a ver un poquito acerca del anticristo. Vamos a ver qué nos dice la Biblia al respecto, desde nuestra perspectiva como iglesia de Dios. Vamos a ver la siguiente. Dice, los santos quedarán bajo el poder de 3 años y medio, según Daniel 25. Pero también habla de tiempos y la mitad de un tiempo en Daniel 12:7, en Apocalipsis 12:14, en 1260 días en Apocalipsis 12:6, 42 meses, Apocalipsis 13:5 y 3 días y medio, Apocalipsis 11:9. Todas estas cantidades se refieren a una misma cosa, que son 1260 años de persecución que sufrieron los cristianos, primero a mano de los emperadores romanos y enseguida a mano de la Iglesia Católica. Y esto es lo que estamos viendo. Pero ahora veamos que la perspectiva preterista dice que todo eso pasó, y la futurista habla de un anticristo para el futuro. Vamos a pensar en esto. Si ya estaba el anticristo, ya empezaba a emerger de la iglesia el anticristo, entonces, hermanos, no es una computadora como se dice. Se decía que una computadora, se decía que las barras esas que registran de los productos, en fin, porque no, hermanos, no existían las computadoras en los tiempos de los apóstoles. No es producto de clonación, no existía la clonación en los días de los apóstoles cuando estaba emergiendo el anticristo. No es un solo hombre, porque si fuera un solo hombre el anticristo, no puede vivir tantos años desde los días de los apóstoles hasta nuestros días. Por eso dice Juan, muchos anticristos. No es una tarjeta de identidad, no la conocían los apóstoles, imagínense los apóstoles ya con su tarjeta ahí de identidad. ¿Qué es el anticristo? Primer punto, ¿de dónde salen los anticristos, hermanos? De nosotros. Dice, han salido, Juan está personalizando este mensaje y dice, han salido de nosotros, porque no eran de nosotros. Si hubiesen sido de nosotros, cierto, hubieran permanecido con nosotros. Ese es el primer punto que necesitamos ver, ¿de dónde sale el anticristo? No sale de una clonación, no es una tarjeta, no es una computadora, no es una clonación, no es nada de eso. Es, hermanos, la desviación de la verdad que había conocido mucha gente y se salen del cristianismo puro del primer siglo. Verso 22 ahí mismo del capítulo 2. ¿Qué predica o qué dice el anticristo? Dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Pero no dice que es un hombre que va a hacer un gobierno a nivel mundial, ¿o sí? No. Y reto a cualquier predicador, a cualquier persona que me enseñe, fuera de los 4 textos que vamos a ver, que me enseñe otra parte de la Biblia en el Antiguo y Nuevo Testamento que hable de un anticristo como lo habla Juan. No hay, hermanos. Y quiero que veamos muy de cerca estas cosas. Dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ponga mucha atención y aprendamos a leer la Biblia. Estos gnosticistas y docetistas, o gnósticos y docetistas del primer siglo, negaban que Jesús era el Cristo. O sea, aceptaban a Jesús. Pongan mucha atención a lo que voy a decir. Aceptaban a Jesús, pero negaban ¿qué cosa? Que él era el Cristo. ¿Sí le entiende eso? ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo?
La palabra Cristo en español significa ¿qué cosa? Ungido o enviado. Es la palabra en español que viene del griego. La palabra Mesías es una palabra hebrea que significa también ungido o enviado. Esa es la palabra hebrea. Y la palabra griega es Cristo, que quiere decir lo mismo, enviado o ungido. Ahora, Jesús, el varón judío, negaban que era entonces ¿el qué? El enviado, el ungido. No, los propios judíos rechazaban a Jesús y le decían, ¿cómo es posible que digas, eres un blasfemo, que digas que eres el Hijo de Dios y que eres enviado de Dios? Dice, si ustedes supieran de dónde he venido, y le dicen, es que eres hijo de fornicación. Dice, nosotros no somos hijos de fornicación. ¿Por qué le decían que Jesús era hijo de fornicación? Porque cuando todavía no se llevaban las bodas religiosas entre José y María, solamente el Shadar Kiddushin, que era la carta que firmaban del acta legal, como en lo civil, en nuestro contexto, habían firmado lo civil, y entonces José se da cuenta que María está embarazada, y trata de dejarla en secreto, porque la ley decía en Deuteronomio, que si había dos jóvenes comprometidos legalmente, habían firmado ya el acta, el Shadar Kiddushin, entonces si la mujer era violada, mataban al hombre, pero si la mujer consentía, mataban a los dos. Ahora póngase en los zapatos de José cuando ve a María embarazada. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? De que cuando vieron, la gente los judíos veían a María que estaba embarazada. Oye, pero si todavía no se llevan a cabo las bodas, entonces Jesús es hijo de fornicación de otro padre. Por eso le decían a Jesús, nosotros no somos hijos de fornicación. Y Cristo les decía, si ustedes supieran quién es mi padre, de dónde vengo. Y esto los gnósticos lo agarraron, los docetistas lo agarraron con fuerza y empezaron a introducirlo en la iglesia y a decir, este Jesús, el varón judío, no es el Mesías, no es el enviado de Dios. Por eso rechazaron a Jesucristo, judíos y griegos. Y esa es la batalla entre tres razas, judíos, griegos y gentiles, o iglesia de Dios más bien, o cristianos. Pablo dice, los judíos piden señales y los griegos sabiduría, mas nosotros predicamos a Jesucristo crucificado. Entonces en esas señales que pedían los judíos no alcanzaban a comprender, hermanos, que deberían de desprenderse de las señales cósmicas que le pedían a Jesucristo. Queremos ver de ti señal, como tanta gente en la actualidad quiere ver señales portentosas en el espacio para decir ya viene Cristo. Y Cristo dice, ustedes cuando ven el cielo de esta manera saben que va a llover. O saben que el cielo está sereno, todo está en calma. ¿Cómo es posible que puedan entender las señales atmosféricas y no conozcan el tiempo coyuntural o histórico que están viviendo con mi persona? Esa es mi propia señal, aquí estoy presente con ustedes. Entonces no aceptaron a Jesucristo, lo rechazaron. Y entonces, ¿quién es el mentiroso? El que niega que Jesús es el Mesías, el enviado de Dios. Eso es otra de las cosas. ¿Qué rechaza? Segunda de Juan, verso 7. ¿Qué está rechazando? Otra doctrina o filosofía de los gnósticos. ¿Qué rechazan de la persona de Jesús? Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. En esto es el engañador y el anticristo. Muy bien. ¿Usted cree que Cristo se hizo carne? Una hermana contestó, otro hermano. ¿Usted cree que Cristo vino en carne? ¿Se hizo carne? Esa es nuestra fe. Ese es nuestro credo. Y aquel verbo se hizo carne. Pero el que no confiesa eso, ¿qué cosa es? ¿Está muy lejos este anticristo que estamos viendo al anticristo que predica la gente en la actualidad? Sí, estamos lejos de eso. Estos anticristos están creyendo de esta manera. Y los que se predican en la actualidad, ¿quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Qué predican? Un hombre poderoso va a establecer su reino, su imperio aquí en la tierra. Ahora, ¿desde cuándo existe este anticristo del que está hablando Juan? ¿Desde cuándo existe, hermanos? Primera de Juan, capítulo 4, del verso 1 al 3, si quieren leer, por favor. Primera de Juan 4, del 1 al 3.
¿Desde cuándo estaba, hermanos? ¿Va a venir el anticristo o ya estaba? ¿Y de dónde sacará la gente ese anticristo que viene? O sea, ¿de qué parte de la Biblia saca que viene un anticristo? Usted prende la televisión y escucha las arengas de grandes predicadores, no bíblicos, solamente con influencia griega, filosófica y aristotélica y platónica, y presentan, hermanos, el mensaje de Cristo totalmente fuera de su contexto. Quiere decir, hermanos, que tenemos que fundamentar nuestra fe, nuestra creencia en la Biblia. Entonces, haciendo un resumen, ¿de dónde sale el anticristo o los anticristos? De la iglesia. Bueno, no tanto de nosotros, ¿de dónde salieron? Vamos a decir, del principio. ¿Qué predica? ¿Qué dice? Que Jesús no es el enviado. Y además rechaza que Cristo vino en carne. ¿Desde cuándo existe? ¿Estará bien claro esto, hermano, del anticristo? ¿Tiene usted alguna duda al respecto, hermano? Le escucho. Como dicen por ahí, si va a hablar ahora, hable, y si no, calle para siempre. Bueno, entonces, hermanos, este es el anticristo. No tiene que ver nada, hermanos, con las teorías futuristas. Usted escucha, como dijimos en la mañana, a un Charles Steinlein, a un John MacArthur, escucha a un Cash Luna, que es ¿cómo se les llama a estos hombres en inglés? Bueno, que hace un show tremendo este hombre, y lo vi una vez en la televisión, y dice, hermano, cuando yo estaba chico allá, me quitaron mi bicicleta, y se agacha y hace sus maromas ahí de la bicicleta, y esos son los predicadores modernos, pero usted aporte su cantidad que no debe de faltar aquí para comprarme mi jet. Eso es lo que están haciendo la gente, comerciando con la palabra de Dios, aprovechándose de la buena fe de las gentes. Tenemos que estar fundamentados. Ahora, dos aspectos básicos que tenemos que ver sobre este anticristo de Juan. Primero, niegan que Jesús es el Cristo, es anti-Mesías. Esta postura es anti-Mesías, porque niegan que ese Mesías, que ese Cristo, fue Jesús. Por lo tanto, dicen, ese espíritu que es Cristo se vino y se metió en la persona de ese judío que es Jesús, y cuando Él murió, entonces recibimos el espíritu que es Cristo, se fue y recibimos de ahí en adelante una revelación progresiva que nos da experiencias donde podemos profetizar, donde podemos hablar de la palabra de nuestro Dios. Pero el ministerio de Jesús fue meramente humano y judío, porque habló del reino de los cielos, porque habló de la ley, de mandamientos. Yo pregunto, ¿el apóstol Pablo fue cristiano? ¿Sí o no? Ahora, ¿él habló del reino de los cielos? Si usted va a Hechos y dice que Pablo hablaba de dos cosas, del reino de los cielos y lo que concernía tocante a Jesús. Y nada, dice, fuera de lo que la ley y los profetas decían de Jesús y del reino de los cielos, nada de eso decía fuera el apóstol Pablo. Y la razón es lógica. Cuando Pablo evangeliza, cuando Pablo predica, ¿en qué bases escriturales tomaba la información para predicar de Jesucristo? En los salmos de los profetas. Como dijo Cristo en la ley, los profetas y los salmos. No estaba el Nuevo Testamento. Su forma de evangelizar fue basada ¿en dónde? En el Antiguo Testamento. Como Felipe evangelizó al etíope según Isaías capítulo 53. Y el otro aspecto que tiene aquí es que no reconocen que Jesús había venido en carne, son anti-encarnación. Y esto obstaculiza a nuestra fe. Quiero repetir las palabras de introducción en esta mañana. ¿Por qué razón estamos estudiando esto? Alguien puede decir, bueno, ¿y a mí qué? ¿A mí qué me lleva con esto? Bueno, es posible que usted ya esté bien seguro en su fe. Pregúntese usted, cuando usted falte, sus hijos, ¿qué van a creer? ¿En qué van a pensar? ¿En qué van a fundamentar su fe? ¿En todo lo que el hombre dice? Será una fe totalmente vana y sin bases. Fíjese bien cómo se obstruye la fe de los hijos de Dios con estas teorías. Es muy sutil, hermanos, la forma como Satanás usa sus medios, sus agentes, para llegar con, como dice Pablo, con doctrinas de demonios.
1 Timoteo capítulo 3, 16. Fíjese bien hasta dónde afecta esto. Ya tenemos ahí 1 Timoteo capítulo 3, verso 16. Voy a leer esta versión, que es la versión Dios habla hoy. Aunque en su contexto aclara de qué está hablando, pero en estas palabras están un poco más claras. Dice así, 1 Timoteo 3, 16. No hay duda de que la verdad revelada de nuestra religión es algo muy grande. No hay ninguna duda que la verdad revelada de nuestra religión es muy grande. Fíjese bien qué tan grande es. Cristo se manifestó, ¿en qué, hermanos? Como hombre. Cristo se manifestó como hombre, o sea, se hizo carne, se encarnó. Triunfó en su condición de espíritu y fue visto por los ángeles. Fue anunciado a las naciones, creído en el mundo y recibido en gloria. Y si yo no creo que Cristo se encarnó, que ese verbo se hizo carne, ¿dónde está mi fe? O sea, soy una persona tan simple, tan común y corriente como cualquier otra, solamente con ciertos aditamentos que me bauticé, estoy anotado en una iglesia y ofrendo, y eso es todo. Pero de un cristianismo bíblico quizás no tenga, porque no he entrado a fondo lo que es una fe fundamentada en la palabra de nuestro Dios. El anticristo que hemos visto aquí, hermanos, no se parece nada a la figura del anticristo que se predica, absolutamente nada, porque el anticristo que se predica, dice, le va a poner una marca en sus frentes, un chip, no sé cuántas cosas, hermanos, dicen. Y entonces Satanás envía ciertas ideologías como redes para capturar a la gente. Y la gente, oh, sí, cierto, y sí, cierto, pero fuera del contexto bíblico.